Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, una tarde fantástica o una noche relajante dependiendo de cuando estén viendo este vídeo. Como siempre me encanta compartir este espacio con ustedes y espero que estén listos para un buen dosis de chisme jugoso, porque hoy tenemos bomba. Sí, sí, sí. Como escucharon en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no es cualquier cosa, es un posible, pero jugoso, romance a la vista. Prepárense porque esto va a estar buenísimo. Para aquellos que no estén familiarizados, déjenme darles una breve introducción a estos dos titanes turcos. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes y brillantes de Turquía, dos verdaderos íconos. Son guapísimos con un talento desbordante y para muchos, la pareja perfecta, la definición de *almohadilla relations equals *. Y vaya que nos dieron mucho de qué hablar. Su historia es un verdadero cuento de hadas moderno. Todo comenzó con Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco, la serie que los catapultó a la fama y a los corazones de millones. En esta serie interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes con una química explosiva. Literalmente la pantalla ardía cada vez que estaban juntos. Su interacción, sus miradas, sus diálogos, todo estaba perfectamente sincronizado para crear una conexión que trascendió la ficción. Y como suele suceder, esa magia se extendió a la vida real. La alegría de sus fans se desbordó cuando empezaron a surgir rumores y luego confirmaciones de que Hande y Kerem estaban saliendo. Era la fantasía hecha realidad. Las redes sociales se volvieron locas, inundadas de fotos de ellos juntos, en eventos, caminando de la mano, compartiendo momentos íntimos. Era el sueño de todo fan hecho realidad. Nos regalaron momentos románticos inolvidables, desde cenas a la luz de las velas hasta escapadas románticas, y cada una de sus apariciones públicas se convertía en un acontecimiento. Eran la pareja del momento y todos estábamos enamorados de su amor. Pero como la vida misma, las relaciones a veces son efímeras y tristemente, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia entristeció al mundo entero. Los corazones de sus fans se rompieron, pero la vida continúa, ¿verdad? Aunque la separación fue dolorosa para muchos, el cariño hacia ambos artistas permaneció, y siempre mantuvimos la esperanza de que algún día pudieran volver a estar juntos. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque lo que nos ocupa hoy es algo que ha encendido de nuevo la chispa de la esperanza: rumores. Fotos. Comentarios. Todo apunta a que la llama del amor entre Hande y Kerem podría estar encendiéndose de nuevo. ¿De verdad? Sí, amigos, de verdad. Prepárense para sumergirnos en el chisme, porque hay mucho de qué hablar. Pero, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cuáles son las pistas que nos llevan a creer que el amor podría estar en el aire una vez más? Vamos a desglosarlo paso a paso, como detectives de la farándula, listos para desentrañar el misterio. Todo comenzó, por supuesto, con las redes sociales. Instagram, para ser precisos. Los fans, siempre atentos a cada movimiento de sus ídolos, son como sabuesos rastreando el rastro del amor. Empezaron a notar cosas, detalles aparentemente insignificantes, pero que para los ojos de los fans más dedicados, significaban todo. Primero los *likes sospechosos. Ya saben, esos *likes en fotos antiguas, comentarios en publicaciones, detalles mínimos, pero que para los fans más dedicados son como señales de humo que anuncian un reencuentro. *likes a fotos de la época de Love is in the Air, comentarios con emojis significativos, respuestas a publicaciones. Todo era analizado con lupa. ¿Coincidencia? Quizás. Pero el morbo estaba servido. Luego las *coincidencias en lugares. Rumores susurrados en pasillos, conversaciones en foros online, de que se habían visto en eventos, en reuniones con amigos en común. No había fotos, no había pruebas contundentes, pero la especulación crecía como la espuma. La gente hablaba de encuentros casuales, de miradas cómplices, de conversaciones privadas. La intriga era palpable. Después, y aquí es donde la cosa se puso verdaderamente interesante, empezaron a aparecer fotos. Paparazzi al ataque. Y en este momento, las redes sociales estallaron. Fotos borrosas, es cierto, a veces tomadas a distancia,
a veces en ángulos poco favorecedores, pero que mostraban a Andy y Kerem juntos. En el mismo lugar, en el mismo momento. ¿Casualidad? Podría ser. Pero el morbo estaba servido, y la especulación llegó a su punto álgido. En una de las fotos se les ve en un restaurante compartiendo una cena aparentemente íntima. En otra, caminando por la calle, riendo y conversando animadamente. En otra incluso se dice que fueron vistos en un concierto, disfrutando de la música y aparentemente de la compañía del otro. ¿Realidad o ficción? Los fans debatían, analizaban cada detalle, cada gesto, cada mirada. Las fotos eran la prueba que alimentaba el fuego de la esperanza. Además de las fotos, también hay que sumar los comentarios de las personas cercanas a ellos. Amigos, conocidos, gente que quizás sabe más de lo que dice. Es como un susurro en el viento, una información privilegiada que llega a los oídos de los más curiosos. Se rumorea, por ejemplo, que ambos han estado compartiendo más tiempo juntos, que han estado saliendo a cenar, que han estado apoyándose mutuamente en momentos difíciles. Algunos afirman que han retomado el contacto con frecuencia, y que la amistad que los unía se ha fortalecido. No voy a dar nombres, porque no quiero meterme en problemas, pero créanme, la información está ahí, flotando en el aire. Y luego están las pistas sutiles, los guiños, los mensajes indirectos que lanzan a través de sus redes sociales. Mensajes encriptados que solo los verdaderos fans pueden descifrar. Fotos con poses similares, publicaciones con referencias a canciones significativas, comentarios enigmáticos, todo es analizado y diseccionado en busca de pistas. Y por último, pero no menos importante, la propia actitud de Andy y Kerem. Siendo figuras públicas, saben que cualquier interacción, por mínima que sea, será analizada al detalle, que cada gesto será interpretado, y que sus movimientos serán seguidos de cerca. Sin embargo, se les ha visto sonrientes, cómplices, hasta cierto punto coquetos. No lo sé, quizás estoy exagerando, pero la verdad es que su lenguaje corporal y sus miradas hablan por sí solas. Se ven felices, relajados, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la conexión que tenían no se hubiera roto. En eventos públicos se saludan con afecto, se dedican miradas prolongadas, y sus conversaciones parecen fluyentes y naturales. En entrevistas ambos han elogiado al otro, han hablado con cariño y respeto de su relación, y han dejado entrever una posible reconciliación. Son detalles mínimos, pero que en conjunto construyen una imagen esperanzadora. Ahora bien, ¿es esto suficiente para confirmar un romance? Pues no. Todavía no. Necesitamos más pruebas, más fotos, más algo. Necesitamos una confirmación oficial, una declaración de amor pública, algo que despeje todas las dudas. Pero si es suficiente para generar muchísima expectación y para que los fans, como nosotros, soñemos con la posibilidad de volver a verlos juntos, de ver resurgir la llama del amor. Porque, seamos sinceros, Andy y Kerem son una pareja que funciona, que transmite, que nos hace creer en el amor verdadero. Su química es innegable, su conexión es palpable, y su historia es como un cuento de hadas moderno. Queremos creer en ellos, queremos que sean felices, y queremos verlos juntos de nuevo. Así que, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo creo que lo más probable es que sigamos viendo pistas, rumores y fotos borrosas. Los paparazzi estarán al acecho, las redes sociales explotarán con cada nuevo detalle y nosotros, los fans, estaremos al tanto de cada movimiento, analizando cada imagen, cada comentario, cada like. Quizás con el tiempo tengamos la confirmación oficial. Quizás no. Pero mientras tanto podemos disfrutar de este drama, de esta intriga y de la esperanza de que el amor triunfe, de que el destino les dé una segunda oportunidad. Es importante recordar que aunque nos encante el chisme y la especulación, también hay que respetar la privacidad de Andy y Kerem. Ellos son personas, tienen sentimientos, tienen derecho a su vida privada, y merecen vivir sus vidas sin la presión constante de los focos. Así que disfrutemos de esta especulación con respeto y con la dosis justa de diversión. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem están juntos? ¿Creen que hay una posibilidad real de reconciliación? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus expectativas, sus deseos. Quiero saber qué piensan.
No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gustó. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Y si son nuevos por aquí, les recomiendo que le echen un vistazo a los otros vídeos que tengo, seguro que encuentran algo que les guste. Así que vamos a resumir un poco todo. Hoy hablamos de la posibilidad de un romance entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Vimos las pistas, las fotos, los rumores, los comentarios. Todo apunta a que podría estar pasando algo entre ellos. Pero por ahora, todo es especulación. El tiempo dirá si esta pareja vuelve a ser una realidad, si el amor triunfa y si nos regalan otra vez momentos de felicidad. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios constructivos. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de que se vayan, recuerden darme un buen like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.